Amados hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Damos gracias al Señor Jesucristo por tener la oportunidad de llegar a cada uno de ustedes con la santa palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así también saludamos a nuestros amigos que siempre están participando con nosotros, y si ha llegado por primera vez, pues bienvenido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este día estaremos en el nombre del Señor llevando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que a Él le ha placido en este día que llegue a su vida en el nombre de nuestro Señor Jesús. Estaremos escudriñando las Escrituras, como así nos aconseja nuestro Señor, que escudriñemos las Escrituras, porque en ella tenemos la vida eterna. Así, en el nombre de Jesucristo, les ruego que me acompañen en la oración para que el Señor pueda tocar nuestros corazones en este día y la palabra nos pueda edificar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amantísimo Señor, te damos la gloria y la honra a ti y solamente a ti, Señor, porque tú, oh Dios, eres digno de toda alabanza y de toda gloria. Gracias te damos, Padre eterno, por tu bendita palabra, Señor. Glorifícate conforme a tu voluntad. Toca nuestros corazones, edifícanos con tu divina palabra, Señor Jesucristo. Te ruego, Altísimo, en tu nombre santo y poderoso, por nuestros hermanos y por nuestros amigos. Haz tú conforme a tu voluntad, Padre eterno. Tú eres el único que tiene el poder de darnos, Señor, el entendimiento de tu bendita palabra. Gracias, Altísimo, por permitirnos, Señor, en este día tener el privilegio, Señor, de alabar y glorificar tu grande y poderoso nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos y amigos. Hemos estado estudiando la palabra del Señor ya por varias semanas, por varios meses, podemos decir también, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues eso es lo que nos manda el Señor, que escudriñemos las Escrituras para todos aquellos que deseamos entrar en el reino de Dios. Hay mucho que aprender en la palabra de Dios, y para aprender es necesario escudriñar las Escrituras y dejar que sea el Señor que nos abra el entendimiento para poder comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios solamente se puede entender a través, amados hermanos, de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Pues esta palabra es espíritu, no es palabra de un hombre, es palabra de Dios. Pero su palabra dice que todos los que le buscan, le encuentran. Si usted está buscando de él, Señor, con seguridad le encontrará y el Señor le guiará, porque necesitamos ser guiados por el Señor para poder llegar al reino de los cielos. La palabra del Señor nos dice, amados hermanos, que el reino de los cielos es para los hacedores, no es para los oidores solamente, sino para los hacedores de su palabra. Para ser hacedores de la palabra del Señor necesitamos nosotros ser obedientes. Pero ¿qué es ser obediente? Ese es el tema que estaremos tocando en este día. La obediencia a Dios. ¿Qué es ser obediente? Sabemos que la obediencia que Dios nos pide es guardar sus mandamientos. Pero necesitamos saber qué es obediencia. La obediencia, amados hermanos, es estar dispuestos a sufrir por el Señor. Porque para obedecer a Dios, amados hermanos, tenemos que pasar por el proceso de sufrimiento en esta vida, sabiendo que ese sufrimiento será bien recompensado en la vida venidera, que es la vida eterna que el Señor nos ha prometido. Ese es el problema de la humanidad, que el ser humano no quiere sufrir. El ser humano quiere vivir cómodamente,
quiere hacer todo lo que quiere hacer su voluntad, quiere hacer todas aquellas cosas que le agradan. Por supuesto, para obedecer la palabra de Dios, tendremos nosotros que sufrir. ¿Por qué? Porque nosotros somos carne, nosotros somos seres humanos y la palabra es espíritu. Nosotros nacimos inclinados a lo malo, no a lo bueno, inclinados a lo malo. Por naturaleza, nosotros siempre deseamos aquello que desagrada a Dios, porque estamos inclinados a la maldad. Y todo ser humano nace bajo estas inclinaciones, pues todos nacemos inclinados hacia el mal, pues todos somos pecadores y todos nacemos bajo pecado. Pero ahora, para reconciliarnos con Dios y para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, necesitamos recibir su palabra, que es su santo evangelio que Él nos ha dado, y vivirlo, ponerlo por obra, siendo obedientes a los mandamientos del Señor. Ahora, para ser obedientes en este cuerpo humano, tenemos que sufrir, porque vamos a tener que obedecer aquello que no proviene de la carne, sino que proviene de Dios. Aquello que no tiene nada que ver con esta vida humana, pero sí que tiene que ver con la vida espiritual y el reino de Dios. Por eso, constantemente, el que hace la voluntad de Dios va a tener una pelea entre la carne y el espíritu. Si obedece a la carne o obedece a Dios. Ahora, los que queremos obedecer a Dios, vamos a poner a esta carne bajo sufrimiento, porque no hará lo que ella quiere, sino que hará lo que ella no quiere. ¿Quién? Lo que nuestra carne no quiere hacer. Nuestra carne es renuente a hacer la voluntad de Dios, aunque muchas veces nuestra alma quiere hacer la voluntad de Dios, pero la carne siempre se revela a hacer la voluntad de Dios. La carne siempre quiere hacer lo contrario. Así que cuando usted decide obedecer a Dios, tiene que saber que va a cruzar por sufrimiento en la carne, porque su carne no va a disfrutar el obedecer a Dios, porque usted llevará sacrificando la carne para poder agradar a Dios. Como por ejemplo, usted le quiere dar un ayuno al Señor, usted tiene que sujetar esta carne, tiene que doblegar a esta carne a estar en obediencia en ese ayuno que le ha prometido al Señor. ¿Estará feliz la carne? No, no va a estar feliz, porque en ese momento la carne va a tener deseos hasta de lo que nosotros a lo mejor ni tan siquiera nos gusta. Va a ser el día que más hambre le va a dar, va a ser el día que se va a sentar a ver paisajes en su mente, viendo pasar grandes manjares. Y nosotros nos damos cuenta de eso. Va a desear comer pastel, va a desear comer todas aquellas cosas que a usted le encantan, y le aseguro que hasta las que no le gustan le va a provocar comérsela. Y entonces, como no se le está dando eso que la carne quiere, la carne comienza ¿a qué? A sufrir, comienza a no sentirse feliz, porque no está comiendo lo que quiere comer, porque no se está satisfaciendo de sus deseos. Lo mismo, no importa lo que sea el deseo que usted tenga, usted decide serle fiel a Dios y vivir en santidad, la carne no va a estar feliz. Porque si usted es una persona soltera, usted va a querer estar con su noviecito, con su noviecita, y no tener límites en su carne. Usted va a querer satisfacer los deseos de su carne, porque su carne se siente bien así. Esa es la diferencia cuando nosotros decidimos obedecer a Dios. Es necesario reconocer que si la decisión nuestra es servir a Dios,
tenemos que también tener el conocimiento que vamos a sufrir en nuestra humanidad, porque no estaremos haciendo lo que a nosotros nos agrada, sino haciendo todo lo contrario por agradar al Señor. Muchas veces nos cuesta ser humildes. Ser humilde muchas veces nos hace cruzar por un sacrificio, porque tenemos que ser humildes por el Señor, cuando la carne no es su naturaleza ser humilde. ¿Cuántas veces como cristianos a veces hemos querido defendernos de algo? Porque eso es lo que la carne quiere. Quiere defenderse, quiere decirle a quien sea que a lo mejor le haya ofendido o le haya dicho algo que a usted no le gusta, decirle también de regreso lo que esa persona se merece que se le diga también, de acuerdo a nuestra humanidad. Pero de acuerdo al Señor, tenemos que quedarnos muchas veces callados y no defendernos. O no decir tal vez aquellas palabras que a lo mejor quisiéramos decirle a la persona, porque sabemos que con esas palabras se va a herir, se va a dañar, se va a humillar. Y pues ese es el deseo de la humanidad. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos que sacrificarnos. Y muchas veces, como decimos, tragar en seco nada más, porque no podemos decir lo que deseamos realmente decirle a las personas. Ese es un sufrimiento para nuestra carne, es un sufrimiento para nuestra humanidad. Sea porque tengamos que hacer algo que agrada a Dios, pero no agrada a la carne. O sea porque tengamos que dejar de hacer algo, porque eso no le agrada al Señor, y tenemos que dejar de hacerlo, pero la carne sí quiere hacerlo. Entonces tenemos que nosotros decidirnos si estamos dispuestos a sufrir por Cristo, sabiendo que heredaremos la vida eterna, que tendremos herencia en el reino de Dios. O agradamos esta carne y estamos conscientes que no tenemos parte en el reino de Cristo, y que todo lo que a nosotros nos espera es una horrenda expectación de juicio. Es un eterno final en el infierno. Pero si nosotros no queremos que ese sea nuestro fin, entonces debemos de optar por la obediencia. Pero todo aquel que vive en obediencia no vive en placeres de esta carne. Por supuesto que todos los seres humanos hay muchas cosas que deseamos que nos agrada a nuestra carne, que deseáramos poder hacerlas como seres humanos, porque el ser cristiano no nos quita a nosotros de ser seres humanos y de desear cosas que no nos convienen. Como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así que cada quien va por lo que le conviene. Y si a usted lo ha iluminado Cristo para saber lo que a usted verdaderamente le conviene por su propio bien para la eternidad suya, no la de su hermano, no la de su madre, no para su padre, no para sus hijos, su eternidad, entonces usted sabrá y elegir, optar por lo que usted desea heredar al final. Si vive abiertamente dándole todos los deseos a esta carne, a esta humanidad, o deja que esta carne sufra por un corto tiempo, pues la vida del hombre es muy corta, lo dice la palabra del Señor. ¿Decide usted darle placer a esta humanidad, o hace cruzar esta humanidad por sacrificio, por sufrimientos? Porque si nos toca sufrir por no hacer nuestra voluntad, si nos toca sufrir por no hacer lo que nosotros queremos hacer, pero sabemos que si nosotros nos abstenemos de no hacer aquello, sabemos que
nos abstenemos por amor a Cristo. Y sabemos que tenemos una gran recompensa en el reino de Dios, que el Señor ha prometido darnos su vida eterna a todos los que son obedientes. Dios no tiene un reino para los desobedientes. Para los desobedientes, escrito está el lago de fuego. Pero para los obedientes, Él sí tiene un lugar preparado para todos sus obedientes, que es la vida eterna en la Nueva Jerusalén. Así que en este día vamos a estudiar qué es obedecer a Dios. Espero que la introducción que le he dado a este estudio le haya preparado ya su mente para darse cuenta para dónde vamos y lo ayude a entender un poco lo que es obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas tienen el mal entendimiento que creen que pueden obedecer a Cristo y ser felices en su carne y ser felices en su humanidad. Nadie puede servir a dos señores, lo dijo el Señor, porque llegará la hora que menospreciarás a uno y apreciarás al otro. O sea, se decide usted a vivir para sus deseos carnales o se decide vivir para Dios. Si se decide vivir para Dios, sabemos que usted llevará sacrificada su humanidad y que estará consciente de lo que usted está haciendo, consciente que si usted está sufriendo algo, lo está sufriendo por una buena razón, y que lo que usted está haciendo o se está absteniendo de hacerlo, lo está haciendo con el conocimiento de que esto le traerá a usted gran ganancia, como lo es la vida eterna. Obedecer los mandamientos de nuestro Dios es ganancia para el hombre. Dios no gana nada con nosotros. Los que salimos ganando somos nosotros. Así que es a nosotros que nos conviene escudriñar las Escrituras para entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y así convertirnos en hacedores de la palabra de Dios. La palabra del Señor dice así, y vamos a dar inicio en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice así la palabra del Señor en el libro de Filipenses capítulo 1 y versículo 27. Dice así la palabra del Señor: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Pues para los que no conocen a Cristo, el mismo apóstol lo dice, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, como muchas veces nos han dicho aquellos seres que no conocen a Cristo, aquellas personas que no viven para Cristo. ¿Cuántas veces nos han dicho qué perdición de vida? ¿Cómo te estás perdiendo de vivir? ¿Cómo te perdiste de poder disfrutar tal cosa? Póngale usted, si usted es uno de los que van cumpliendo con los mandamientos de Dios, es un ser que verdaderamente está buscando agradar a Dios, pues usted llevará su vida abstenida de muchas cosas que a lo mejor sus familiares, sus amistades las practican. Y luego le dicen de lo que te estás perdiendo. Mas para nosotros no es una pérdida. Para nosotros es ganancia.
Porque para nosotros es salvación el abstenernos de aquellas cosas que desagradan a Dios. A lo mejor alguna vez le invitaron a la discoteca y usted prefirió agradar a Dios, pues no son lugares agradables para el Señor. Usted prefirió agradar a Dios y se abstuvo de ir con esas personas, de acompañarle, de asistir a ese lugar. Y más tarde vienen diciéndole: oh, estuvo buenísimo la fiesta, no tienes idea cómo disfrutamos. Wow, lo que tú te perdiste, verdaderamente tú estás perdiendo tu vida en esa iglesia. Tú estás perdiendo tu vida diciendo que eres cristiano. Tú estás perdiendo tu vida diciendo que estás haciendo conforme a la Biblia. Lo que te estás perdiendo de vivir, estás perdiendo verdaderamente toda tu juventud o todos los mejores momentos de tu vida. Eso es lo que el mundo dice, porque el mundo no conoce a Dios. Por lo contrario, si usted tiene el conocimiento de la palabra de Dios y usted sabe por qué usted no hace tales cosas, usted no debe de sentirse mal. Usted no debe sentirse: oh, el pobrecito que se está perdiendo todo. No, todo lo contrario. Déles a demostrar que usted no se está perdiendo nada. Dígale todo lo contrario: la pérdida de vida la tienes tú. Yo no estoy perdiendo, yo estoy ganando, porque en Cristo no se pierde, en Cristo solamente se gana. Porque esas cosas que tú dices que yo me estoy perdiendo, las estoy perdiendo como tú dices, pero es por ganar un mejor lugar donde tú no podrás entrar si no detienes esa vida. Porque lo estoy haciendo por agradar a Dios. Lo estoy haciendo porque estoy enfocada en ganar no las cosas de este mundo, sino en ganar el reino de Dios, en ganar esa entrada a la nueva Jerusalén. Cuando alguien le diga que usted se está perdiendo o de lo que te perdiste, usted conteste: no estoy perdiendo, yo estoy ganando, porque yo estoy ganando salvación para mi alma. Bendito sea el nombre de Jesús. No deje que el diablo venga a dañar su mente. No deje que el diablo venga a decirle que usted está perdiendo y usted se quede con una cara de pobrecito yo. Es necesario saber de el por qué usted se abstiene de visitar o de hacer aquellas cosas, para que cuando el enemigo quiera venir a mentirle y venga a decirle que usted se está perdiendo, usted dígale: no, yo no estoy perdiendo, yo estoy ganando la salvación. Yo estoy ganando la salvación, porque prefiero perder eso y no perder la salvación. Prefiero perder tal vez que puede ser el máximo de vida de un ser humano en esta tierra. Pongámosle que vive lo máximo, vivió 100 años. Prefiero, perder 100 años de esos deleites que tú dices, que perder una eternidad y pasarla en el infierno. Estoy haciendo la mejor decisión, pues eso es lo que dice la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues regresamos al versículo 8 de Filipenses capítulo 1 y dice: y en nada intimidados por los que se oponen. No dejes que nadie te intimida, sencillamente porque tú estás viviendo para Dios y ellos están viviendo conforme a los placeres del mundo. No dejes que te intimiden, no dejes que te hagan sentir mal. Ten tu entendimiento, conocimiento. Por eso es importante conocer la palabra de Dios y poder ayudar a aquellos que ignoran el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y hacerles entender que lo que ellos consideran ganancias son pérdidas, y lo que nosotros, amados hermanos, hacemos son ganancias eternas en Cristo Jesús. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto
y esto de Dios. Para nosotros no es pérdida cualquier cosa que nosotros dejemos de hacer en esta vida por agradar a Cristo. Para nosotros es salvación y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Oiga lo que dice la palabra del Señor, que a nosotros se nos es concedido, hermanos, padecer por Él. Así que cuando nosotros estamos padeciendo, o sea, en otras palabras, sufriendo, reconozcamos lo que dice la palabra del Señor. Acordémonos que dice que a nosotros se nos es concedido no solo que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Pero qué gloria tiene entonces padecer por Cristo. Muchísima gloria. Pues bienaventurados los que padecen persecución por causa de mí, dijo el Señor. Bienaventurado cuando nosotros estamos sufriendo y otros creen que están en deleites. Bienaventurados nosotros, porque a nosotros se nos ha permitido padecer. ¿Y quién, amados hermanos, brinca por padecer en la carne? ¿Quién dice estoy feliz por padecer en la carne? En la carne estaremos sufriendo, amados hermanos, pero en el espíritu estaremos regocijados de que hemos sido considerados por el Señor para sufrir por el Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues esto es algo que es, amados hermanos, un regalo para nosotros, un privilegio para nosotros, pues la palabra del Señor dice que se nos ha concedido, amados hermanos, no solamente creer en Jesús, no es solamente creer, sino que también se nos ha también concedido que padezcamos por Él. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Estamos en Filipenses capítulo 1 y versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando nosotros estamos en sufrimiento, amados hermanos, por causa de Cristo, hay que asegurarnos que el sufrimiento sí sea por causa de Cristo y no porque nosotros realmente estamos haciendo mal. Pero si estamos sufriendo por causa de Cristo, debemos de regocijarnos en el Señor, porque eso es algo que se nos ha concedido de parte de Dios. No solamente que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Porque bienaventurado aquel que padece por Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si está padeciendo por Cristo, es porque verdaderamente usted ha vencido al pecado. Y ya el pecado no tiene dominio sobre usted. Tanto así que usted prefiere sufrir lo que sea, pero no ofender a Cristo. Si tiene que pasar por padecimientos en su propio ser, usted está dispuesto a cruzar eso si es necesario, para no ofender al Señor Jesús. Con seguridad usted tiene su entrada amplia al reino de Dios, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que el sufrimiento nuestro es un privilegio de Dios, porque a nosotros se nos ha concedido no solamente de creer en Él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Se nos ha concedido no solamente creer en Él, sino también padecer por Él. Y esto es lo que el cristiano no entiende. Esto es lo que el cristiano no puede llegar a entender, y por falta de entendimiento comete errores. Comienza a quejarse contra el Señor, o comienza a ser la víctima, comienza a sentirse que usted es lo peor de este mundo, cuando usted es un bienaventurado, dice el Señor Jesucristo. Así, amados hermanos, la obediencia al Señor, sépalo bien, le va a traer sufrimiento a su humanidad. Pero Cristo sufrió por nosotros, y también nos ha dado el privilegio de que nosotros padezcamos del sufrimiento de Cristo también,
Pues eso es lo que dice su palabra. ¿Quiere obedecer? Esté dispuesto a sufrir. No crea como los que se engañan y por eso nunca logran llegar a obedecer. Dicen: ay, yo quiero obedecer a Cristo, yo quiero ser un siervo, una sierva obediente al Señor. Sí, pero no quieren sufrir porque no quieren dejar lo que a ellos les gusta, no quieren hacer aquellas cosas que Dios manda que nosotros hagamos. Ellos quieren vivir en deleites y placeres en esta humanidad y agradando a Cristo. Eso es imposible. Eso es imposible. Mientras usted esté viviendo en deleites en esta humanidad, es imposible que usted pueda agradar a Dios. Es imposible que usted sea un ser obediente a Dios. Porque si usted es un ser obediente a Dios, va a crucificar su carne para obedecer al Señor. Y su carne no va a ir tan cómoda crucificada. ¿Quién puede estar cómodo, feliz y contento, riéndose y en días de fiesta crucificado? ¿Verdad que no? O sufrimos en este cuerpo y gozamos una eternidad en el cielo, o nos deleitamos en este cuerpo y sufrimos un eterno castigo en el infierno. La opción siempre es vuestra, es nuestra opción, lo que nosotros queremos al final de nuestra vida. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que el estudio de este día se llama ¿qué es obedecer? ¿Qué es obedecer? Lo sabemos, obedecer es crucificar esta carne, dejar que esta carne sufra para poder obedecer los mandamientos de Dios. Si no estamos dispuestos a que esta carne sufra, entonces al primer intento que usted quiera obedecer al Señor, terminará negando al Señor. Porque cuando sienta el sufrimiento en su carne, ahí usted se detendrá y le fallará a Dios. Para obedecer, tenemos, amados hermanos, que llegar al nivel de lo que el Señor Jesucristo ha dejado en su palabra, que el que le quiera seguir a Él, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígale. Continuamos con el estudio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así dice la palabra del Señor, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Gálatas. Vamos a ir a Gálatas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si pueden buscar ustedes, siempre yo les recomiendo de que sí tengan la palabra de Dios, porque es importante escudriñar las escrituras. El libro de Gálatas, capítulo 5 y versículo 24. Dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Los que son de Cristo, esa es una señal. Los que son de Cristo, esa es una señal de aquellos que verdaderamente van siguiendo a Cristo. Usted mismo puede darse cuenta lo que dice la palabra de Dios. Dice que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero si usted vive en sus pasiones y en sus deseos, usted no va siguiendo a Cristo. Porque los que siguen a Cristo se han olvidado de sus deseos de la carne, se han olvidado de sus pasiones de la carne, las han crucificado, han optado por sufrir mejor ellos el deseo de hacer su propia voluntad por obedecer los mandamientos del Señor. Eso es obedecer, el optar, sufrir mejor en nuestro propio ser por agradar a Dios. Si usted no está dispuesto a sufrir, olvídese que va a poder agradar a Dios.
Porque lo que Dios nos pide no son los deseos de esta carne. ¿Y qué dice su palabra? Que la carne y el espíritu siempre están, mire, en pelea. Siempre van a chocar, porque no hay nada entre la luz y las tinieblas. Así que la palabra de Dios nos dice claramente: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No podemos decir que vivimos para el Espíritu cuando andamos por la carne. Es todo lo contrario. El árbol se conoce por sus frutos. El árbol se conoce por sus frutos. Y los frutos de la carne son unos, y los frutos del Espíritu son otros. Claramente lo dice la palabra de Dios. Así que no podemos, amados hermanos, de ninguna forma engañarnos a nosotros mismos, pues la palabra de Dios es muy clara, amados hermanos, para que así nosotros no tengamos sorpresa en aquel día. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 4, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 1. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, eso es lo que el Señor vino a hacer, a sufrir por nosotros en la carne. Él no sufrió para Él tener un galardón. Él vino a sufrir por amor a nosotros. Hoy, si nosotros sufrimos en nuestra carne, es para heredar una gran herencia, es para entrar al reino de Dios. Y si Cristo lo hizo sin tener un galardón, cuanto no más nosotros, amados hermanos, que se nos ha ofrecido la vida eterna si nosotros obedecemos los mandamientos de Dios. Pues dice su palabra, capítulo 4 y versículo 1: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Mira lo que dice la palabra de Dios, que el que sufre en la carne terminó con el pecado. Así terminó Cristo con el pecado para darnos salvación a nosotros. No el pecado de Él, porque Él no tenía pecado, no tiene pecado, Él es Dios. Pero Él vino y triunfó sobre el pecado para darnos a nosotros, amados hermanos, salvación. Así que como Cristo, amados hermanos, venció el pecado, así es necesario, amados hermanos, que nosotros también participemos, como dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1 y versículo 29, que Él no solamente nos ha dado a nosotros la oportunidad de creer en Él, sino también de padecer por Él. Gloria sea el nombre del Señor. Mientras más nosotros sentimos que vamos sufriendo en la carne, es porque vamos venciendo al pecado, hermanos. Si sentimos que sufrimos en la carne, es porque estamos venciendo al pecado. Porque aquellos que no están venciendo al pecado, sino al contrario, están haciendo todo lo que ellos quieren en su propia voluntad, esos no van sufriendo nada. Esos llevan una vida cómodo. Esos ni tan siquiera se preocupa el diablo por ellos. ¿Por qué el diablo les va a hacer guerra a alguien que no está en nada? Alguien que verdaderamente no le estorba ni al diablo. ¿Por qué? Porque está haciendo sus obras. ¿Por qué lo va a perseguir Satanás? ¿Por qué le va a poner estorbo a Satanás si usted no le está haciendo guerra? Pero si usted se está purificando, si usted se está santificando, si usted está en obediencia a Dios, espere que le va a perseguir, espere que le va a poner trampas, espere que va a tratar de hacerle su vida difícil en esta tierra. Va a tener dificultades, afrentas, que va a estar constantemente peleando contra el enemigo.
¿Por qué? Porque le está atacando, porque usted está caminando hacia el reino de Dios. Pero aquellos que no están en nada, esos van felices, porque ellos no están venciendo al pecado, ellos están viviendo en el pecado. Son amigos del pecado, compañeros. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ha sacrificado su vida, ha sacrificado su cuerpo para no vivir conforme a la carne, ni conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Su palabra dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hasta allá dice el tiempo que anduviste conforme a esos deseos. Estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Cuántas personas muchas veces nos han ultrajado porque sencillamente nosotros no compartimos lo mismo que ellos, no compartimos las mismas obras? A lo mejor usted mismo tiene su propia experiencia de cuántas cosas a lo mejor usted ha cruzado, ha tenido que soportar o sufrir de aquellos que no tienen absolutamente ningún respeto por Dios, y que como ellos no conocen al Señor, no le entienden su forma de vivir, ni conocen por qué usted se está absteniendo de practicar a lo mejor las obras de ellos. Ellos no tienen el conocimiento del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero a usted lo ha llamado el Señor, lo ha llamado para santificarse y para vivir de acuerdo a su palabra. Así que lo que los impíos digan, nosotros no tenemos por qué darles ningún valor, porque nosotros sabemos que ellos están viviendo conforme a las obras de la carne, pero nosotros estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y ese conocimiento debe de estar muy claro en nosotros, que por supuesto a la carne no le agrada hacer la voluntad de Dios. Van a haber momentos que nosotros mismos no nos vamos a sentir bien, pero es necesario que recordemos lo que dice la palabra del Señor. Recordarnos a nosotros mismos. Hay un propósito del por qué yo me abstengo de vivir lo que mi carne desea hacer. Hay una razón del por qué yo practico las obras de Cristo. Porque hay un gran galardón que el Señor a mí me ha prometido, y es la vida eterna. La palabra del Señor nos dice claramente que el mundo no nos va a entender, y que muchas veces vamos a ser hasta maltratados a lo mejor por ellos, porque sencillamente ellos no van a entender nuestra forma de vivir. Pues para ellos la forma común de vivir es vivir dándole placer a los deseos de esta carne. Por lo contrario, los que vivimos para Cristo nos abstenemos de nuestros propios deseos por agradar a Cristo, sabiendo que tiene una gran recompensa en el reino de Dios. Así que, continuando en la palabra, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, dice en el versículo 5: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero ellos que viven en una vida desenfrenada, haciendo conforme a su propia voluntad, muchas veces riéndose de usted o de mí, diciendo: qué locos, qué tontos, perdiéndose de vivir, perdiéndose de disfrutar esto, de disfrutar lo otro. Un día usted va a decir: qué tontos, cómo se perdieron de disfrutar esta gran paz y esta vida eterna, esta gran ciudad en la que yo vivo eternamente, juntamente con el Dios Todopoderoso.
Y eso será por la eternidad, porque llegará el día del llanto y el crujir de dientes de ellos, y llegará el día en el cual usted reirá y gozará de la herencia de su Dios. Y eso sabemos que lo lograremos solamente a través de nuestra obediencia. Pues el Señor dice, bendito sea el nombre del Señor, que a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Porque no corremos igual que ellos, porque no hacemos las cosas que ellos hacen, porque no practicamos su diario vivir, porque a lo mejor nos invitan a sus fiestas y nosotros no participamos. ¿Por qué? Porque lo único que va a haber ahí es desorden, borracheras y quién sabe cuántas cosas que sabemos que ofenden al Señor. Y que como ellos no van a estar cómodos tampoco con nosotros, porque nosotros no vamos a estar aplaudiendo todo su desorden, nosotros optamos por alejarnos mejor de esos lugares que van a ofender al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos expectativas mejores, como lo es el reino de Dios, ganar la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido. Pero acerca de ellos nos dice el Señor: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Tendrán el día que ellos tendrán que dar cuenta a Dios por todos sus actos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por lo tanto, aquellos que han obedecido al Señor Jesucristo, solamente les espera una gran bienvenida que el Señor dará a sus hijos obedientes, y les dirá: bienvenidos a su heredad. En el libro de Hechos, capítulo 14 y versículo 22, dice la palabra del Señor, amados hermanos, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos al reino de Dios. Así que por lo tanto, no nos asustemos de las tribulaciones, porque son necesarias en nuestras vidas. Pero sepamos que aunque estemos sufriendo en esa tribulación, tiene una gran recompensa en el reino de los cielos. El libro de Hechos, capítulo 14 y versículo 22 dice así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así el apóstol Pablo recorría las iglesias predicando el evangelio y confirmando los ánimos de los hermanos, diciéndole que aunque estén en diversas pruebas, dice, es necesario que a través, hermanos, de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Así que no odiemos las tribulaciones. Yo sé que a la carne no le gustan, pero es necesario, porque a través de esas tribulaciones nosotros podemos, amados hermanos, agradar a Dios cuando nos sostenemos firmes, amados hermanos, por hacer conforme a la voluntad de Dios, no importando que nosotros tengamos que sufrir, no importando que en esta humanidad a lo mejor tengamos que padecer, pero por agradar a Cristo. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos al reino de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 12, dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No nos sorprendamos, hermanos, de ningún fuego de prueba que venga a nuestras vidas, porque no es nada extraño para nosotros.
Es necesario saber todo lo que nosotros, amados hermanos, tendremos que cruzar en esta vida para ganar el reino de Dios. Es ganar el reino de Dios. No debemos nosotros de ver, amados hermanos, las pruebas que vengan a nuestras vidas como cosa extraña. Si el Señor ya nos ha dicho que es necesario pasar por diferentes pruebas, tribulaciones, para poder llegar al reino de Dios. Así que nuevamente el apóstol Pedro nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que por lo contrario, nosotros, dice, bendito sea el nombre del Señor, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Mire lo que dice la palabra del Señor, que aun cuando nosotros estemos padeciendo, debemos nosotros de gozarnos, de sentirnos gozosos, de saber que ese padecimiento es por agradar al Señor, que ese padecimiento es por hacer la voluntad de Dios, que ese padecimiento es por nosotros guardar los mandamientos del Señor. Cuando padezcamos por esto, amados hermanos, sintámonos gozosos que Dios nos ha permitido sufrir, padecer por Él, porque bienaventurado aquel que padece por el Señor Jesucristo, pues ha ganado la vida eterna. La palabra del Señor dice que nosotros debemos de gozarnos por ser participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, para que cuando Él se revele en su gloria, nosotros nos gocemos con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ciertamente para el mundo, pues sabemos cómo blasfeman contra el Señor, mas nosotros no hemos sido llamados para eso. Nosotros hemos sido llamados para glorificar su grande y poderoso nombre. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. No vaya a sufrir usted por esto. No vaya a sufrir por andarse entrometiendo en lo ajeno, que le caiga mal a la gente por eso, que le caiga mal a la gente porque es un homicida o es un ladrón. Y no diga usted: oh, me gozo porque estoy sufriendo por Cristo. Porque no es de eso lo que el Señor está hablando. Está diciendo cuando nosotros sufrimos por hacer su voluntad, no porque nosotros mismos lo merezcamos por andar haciendo obras malas. Pues la palabra de Dios es claramente: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No se avergüence por padecer como cristiano. Por ser cristiano me menospreciaron, por ser cristiano me vieron de menos, por ser cristiano no me atendieron, por ser cristiano me vieron mal. Usted no se sienta mal por eso. Siéntase gozoso que por ser cristiano a usted le ven así. Por ser cristiano usted tiene que sufrir esas afrentas. Siéntase gozoso en el nombre del Señor Jesús, porque estas son señales que usted es un verdadero hijo de Dios. Si no fuera hijo de Dios, el
mundo lo recibiría, le aplaudiría, lo amaría, pero por ser hijo de Dios, el mundo lo va a aborrecer, porque el mundo no puede entender las cosas de Dios, pues ni a Dios han conocido, que le conocerán a usted o a mí. Porque, dice la palabra, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Si nosotros, sacrificando nuestra humanidad para poder agradar a Dios, es como podemos lograr el reino de Dios, ¿de dónde cree que el pecador que vive a su sancha pancho, como le quiera llamar, que vive en todo su libertinaje, que vive conforme a todos los placeres de su carne, va a terminar entrando en el reino de Dios? Eso es imposible, pues la palabra del Señor dice, porque es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. ¿Cómo está comenzando hoy por nosotros? Está comenzando hoy por nosotros, enseñándonos a vivir rectamente, teniendo este sufrimiento en esta humanidad, para que en el día del juicio ya no haya más sufrimiento, sino descanso, gozo, alegría en el reino de Dios. Porque si así comienza por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Qué pasará con los que no obedecen el evangelio de Dios? Pues claramente nos dice el Señor: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Criador y hagan el bien. Eso nos dice la palabra de Dios. Encomendemos nuestras almas a nuestro fiel Creador, porque Él es el único que nos dará la fortaleza para poder vencer en esta humanidad. Para poder vencer en esta humanidad, amados hermanos, necesitamos nosotros ser vestidos del poder de Dios. Y para ser vestidos del poder de Dios, usted tiene que venir a la presencia de Dios, encomendar su alma, y no solamente venir con palabras al Señor, sino dando señal a través de sus obras que verdaderamente usted quiere vivir para Dios, que no está por complacer sus deseos de la carne, sino por hacer la voluntad de Dios. Eso es obedecer. Obedecer es aprender a vivir, amados hermanos, conforme a la voluntad de Dios. Y si vivimos conforme a la voluntad de Dios, también vamos a aceptar y aprender a vivir los padecimientos que nos va a traer el guardar los mandamientos de Dios. Porque vivimos en un mundo contrario a las cosas de Dios. Por supuesto, si nosotros somos obreros, practicadores de las obras de nuestro Señor, tendremos muchos enemigos a nuestro alrededor. El mundo no nos va a aplaudir por obedecer la palabra de Dios. Al contrario, nos va a perseguir, nos va a odiar, y eso escrito está. Pero nosotros tenemos que estar bien conocedores de esto y saber que si el mundo se burla, el mundo se ríe o el mundo nos hace mal, sabemos nosotros que ellos están ciegos, que ellos no han sido iluminados, pero a nosotros nos ha iluminado el Señor y nos ha dado vista para que nosotros, amados hermanos, optemos por el reino de Dios antes de ir en camino en las tinieblas. Y si nosotros sufrimos en esta carne, sabemos que nada es este sufrimiento para la recompensa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 y versículo
21, dice la palabra del Señor. Filipenses capítulo 1 y versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es algo que nosotros debemos de saberlo muy bien, que si vivimos para Cristo, y si sufrimos en esta vida, sufrimos por Cristo. Y si llegamos nosotros aún a morir, morimos por Cristo. Y todo lo que hacemos por Cristo tiene recompensa. Por eso Él dijo: y el morir para mí es ganancia. Porque en el Señor, aun cuando usted pierde, usted gana. Si usted pierde la vida, usted la ha ganado. Si el que pierde la vida por causa de mí, dice el Señor, no la ha perdido, la ha ganado. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, vamos a detenernos de quejarnos por nuestras pruebas o por los obstáculos de esta vida que se nos presentan o se nos ponen o nos ponen frente a nosotros, solamente porque queremos agradar a Dios. Obstáculos, amados hermanos, para hacernos nuestra vida difícil o hacernos sufrir, porque no, verdaderamente nosotros hemos optado por vivir una vida agradable al Señor conforme a sus mandamientos. Nosotros debemos de saber que tiene una gran recompensa, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Y en vez de nosotros estarnos quejando, oiga, por nuestros sufrimientos en la carne, sintámonos alegres, regocijados en el Señor, que Dios nos ha tenido dignos de ser participantes también de sus padecimientos. Porque a Dios le ha placido no solamente que nosotros creamos en Él, sino que seamos partícipes también de sus padecimientos. Y así nosotros dar testimonio que verdaderamente estamos dispuestos, amados hermanos, aún hasta entregar nuestras propias vidas, si es necesario, por Cristo Jesús. No por andar haciendo cosas malas, no por mostrarle nada a nadie, sino por Cristo Jesús. Que todo lo que hagamos o dejemos de hacerlo sea por el Señor, únicamente por el Señor, por guardar sus mandamientos, por honrarle y serle fiel hasta la muerte. Pues el que permaneciere fiel, ese verdaderamente será salvo. La palabra es muy clara. La palabra no engaña a nadie. La palabra nos dice claramente que es lo que necesitamos para heredar el reino de Dios. No todos, amados hermanos, van al reino de Dios. Eso es imposible, porque la palabra de Dios no miente a nadie. Su palabra es más firme que los cielos y que la tierra. Los mandamientos, estatutos que el Señor ha dejado para que nosotros los vivamos y así andemos conforme a su voluntad para heredar el reino de los cielos, es necesario que nosotros seamos hacedores de ellos, que los vivamos, que los practiquemos, amados hermanos. Y si con dificultad el justo se salva, ¿en dónde aparecerá el impío? Espero en el nombre del Señor Jesucristo que esta palabra le haya alimentado y que usted esté muy ansioso por poner por obra la palabra de Dios. Y cuando alguien a lo mejor le quiera despreciar o le diga lo contrario por usted obedecer la palabra de Dios, regocíjese en el Señor. Regocíjese en el Señor, porque le ha tenido digno el Señor de padecer juntamente con Él por su reino. Así, en el nombre de Jesucristo, yo espero que el próximo jueves estemos también con la misma ansiedad o con más ansiedad de escudriñar la palabra de Dios, y que para el próximo estudio usted se sienta que usted ha puesto mucho de la palabra que hoy usted ha aprendido, ha puesto mucho por obra. Amén. Pues nosotros tenemos, amados hermanos, que apresurarnos, pues sabemos que el tiempo, amados hermanos, es malo y que el Señor está a las puertas.
por ahora solamente me resta decirles que el Señor Jesucristo me les bendiga, me les fortalezca en todas las áreas de su vida, y si Él lo permite, estaremos nuevamente el próximo jueves escudriñando las Escrituras. Por ahora, amados hermanos y amigos, les digo hasta la próxima.